She has a pretty rare condition, something called pentalogy of Cantrell, which involves a heart defect and also a defect in the chest wall and the abdominal wall, so that part of her intestines and her liver and her heart are outside of the body wall, just covered by a thin membrane. Bueno, me di cuenta desde que nació, cuando en mi país, Guatemala, pues no había ninguna solución médica para ella, no había ninguna operación que existiera, que ella cuando esté grande no va a decir, mamá, no puedo hacer esto. Yo quiero que ella esté bien y pueda jugar con su hermana como lo hace ella y pueda ser una niña sana. Y fue donde abogué por mi hija, busqué los medios para ella, nada más quería ser la voz para ella y saberle decir al mundo que necesitaba su ayuda, y sin duda las personas nos apoyaron. We were able to get Marcella to Boston, and in a all-day procedure, we're able to fix her heart and improve her oxygen saturations. But Marcella also had a problem with the position of her heart. So after that operation, we didn't want to address it at the same time, but we were able to get her stable enough to where she could then grow a little bit before we come back to take care of her omphalocele and her heart position. Y es así como ahora estamos por segunda vez acá para una cirugía que será muy complicada, pero va a ser la sanidad para ella. Y welcome back to Boston. Bienvenida de vuelta a Boston. But she's strong. She's been through tough surgeries before, so she'll get through this. When she came this time, we made arrangements for her to come a little early for us to get her ready for the operation and make sure that her heart was okay, her lungs were okay, things like that, but also to get some more imaging. And so we obtained a CT scan that gave us a good detailed anatomic picture of what was going on with her. Dr. Modi and the general surgery team worked with my team on the cardiac side. We also had cardiologists in the room to assess them, make sure that everything was looking okay with the heart. So overall, it was a huge team. We had probably 15 to 20 people in there, but at the end of the day, it was an amazing team that was able to get Marcella back into her parents' arms in no time. Han sido muy buenos, cariñosos, es un gran equipo, es increíble lo que hay acá en Boston Children's, es algo maravilloso. So I think medically she's ready to go out of the hospital. Yeah? What are you saying? Para mí ha sido una bendición tener a Marcela en nuestras vidas, porque ella ha traído bendición a nuestras vidas. Así que luchemos por nuestros hijos, que las pruebas no son para siempre y siempre hay una esperanza, pero es un milagro. Marcela es el milagro porque los milagros sí existen, pero Marcela es increíble. Buenas noches, muchísimas gracias por ese video tan inspirador. Les queríamos dar una bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, esta tarde, esta noche, en muchos de los países de América Latina. Este es un seminario que ha sido auspiciado por el Departamento de Anestesia y de Dolor del Boston Children's Hospital. También por nuestro servicio cardiovascular, el Benderson Family Heart Center, también del Boston Children's Hospital, y los servicios de salud internacionales del Boston Children's Hospital. Finalmente tenemos el auspicio
y la gratitud de participar con el Congenital Cardiac Anesthesia Society. Esta noche tenemos un tema muy importante que despierta mucho interés, no solamente al nivel en latinoamericano, previous one please, latinoamericano, pero a nivel mundial. Y es el manejo del recién nacido después de la operación de Norwood, después de en la primera fase del reparo del paciente con ventrículo único. Y estamos interesados en hacer énfasis en las primeras 8 horas del manejo, especialmente cómo el anestesiólogo maneja al paciente en la sala de cirugía y la transición del paciente de la sala de cirugía a la sala de cuidado intensivo y el impacto que tiene la anestesia en las primeras horas en la recuperación del paciente después de esta cirugía. La siguiente, por favor. Tenemos la agenda para esta noche la estamos dividiendo en 3 temas importantes. El primer tema es el manejo hemodinámico del paciente, el manejo de la precarga, poscarga, inotrópico, etcétera, que es una parte muy importante en el manejo de este paciente. La segunda parte de nuestra discusión sería acerca de la ventilación mecánica. ¿Cuál sería la estrategia más importante para manejar la ventilación mecánica de este paciente tan complicado? Y finalmente el balance entre la anticoagulación y la transfusión de productos sanguíneos. Siguiente. Tenemos el gran honor y la suerte de contar esta noche con nuestra profesora invitada, la doctora Patricia Bastero. Es la directora médica del programa internacional del Centro de Corazón de Texas Children's Hospital y está encargada del ECMO cardíaco. Ella es licenciada en medicina por la Universidad de Navarra en España y ha hecho doctorados en medicina y residencia en pediatría con fellowships en neonatología y cuidados intensivos en la Clínica Universidad de Navarra. También en Norteamérica ha completado fellowships en cuidado intensivo en el Hospital for Sick Children, que es en Canadá, en el Toronto, y en el Royal Children's Hospital de Melbourne, en Australia. Ella es actualmente intensivista cardíaca en la unidad de cuidado intensivo de Texas Children's Hospital y es profesora asistente en la Universidad de Baylor desde 2011. Siguiente, por favor. Tenemos también el gran privilegio de contar con nuestra moderadora internacional, la doctora Yamile Muñoz Pérez, es anestesiólogo cardiovascular de la clínica CardioVit que se encuentra en Medellín, Colombia. Ella es miembro activo del Consorcio Internacional de América Latina y el CCAS y experta también en el manejo de estos pacientes en Medellín. Siguiente. Finalmente tenemos nuestra segunda moderadora, es la doctora Mónica Isabel Guzmán Bustamante, que es cardiólogo pediatra y ecocardiografista. Ella es líder del programa de corazón univentricular de la Clínica CardioVida en Medellín, Colombia, y está actualmente presidente del capítulo de cardiología pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología, Cirugía Cardiovascular por el periodo del año 22 al 24. Ella es profesora de honor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Ciencias de la Salud y Universidad de Antioquia. De tal manera que tenemos un panel de expertos y esperamos poder compartir una taza de café con ustedes y disfrutar la compañía de nuestros expertos. Sin más demora, quisiera darle la oportunidad a Patricia que nos hable un poco acerca del primer tema de nuestra discusión. Buenas noches, Patricia, ¿cómo andas? Buenas noches, Juan, y a todos los presentes. Un placer estar aquí con todos ustedes y discutir un tema que nos apasiona a todos tanto, ¿verdad? Vamos a hablar del manejo postoperatorio entre esos 3 tópicos que has mencionado, Juan, pero quiero enfatizar que nos vamos a hacer más hincapié en las primeras 8 horas postquirúrgicas y no tanto en el cuidado de este primer estadio paliativo a largo plazo. Next, please. Yo pienso que una cosa es muy importante y todos lo sabemos, ¿no? Independientemente de qué tipo de anatomía el paciente tenga, qué tipo de cirugía cardiovascular se haya llevado a cabo, nuestro goal
en la terapia intensiva es optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, revisando esta ecuación que todos la conocemos muy de sobra, me gustaría enfocarme en ella para ver un poco qué son las partes que podemos controlar, qué partes de esta ecuación son las que son más importantes en el manejo temprano posoperatorio de estadio 1 y un poco después pues, abrir para preguntas, respuestas y pues eso, discutir entre todos, ¿no? Nuestras experiencias. En cuanto al mantenimiento de hemoglobina, yo pienso que habrá diferencias institucionales. La nuestra es mantener la hemoglobina por encima de 13 gramos por decilitro aproximadamente. Y en cuanto al manejo de la saturación la saturación de hemoglobina, nosotros obviamente todos manejamos pH y temperatura. Entonces, si nos fijamos un poquito más en gasto cardíaco, como bien decía Juan, precarga, contractilidad y poscarga son clave, como en cualquier otro paciente, y en el paciente univentricular, precisamente lo que ha demostrado mejores resultados es el manejo activo de las resistencias vasculares sistémicas, mucho más que las resistencias vasculares pulmonares. Y siempre tenemos ese gran reto frente a nosotros con estos pacientes en el balancear bien el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Lo cierto es que en las primeras 8 horas raramente tenemos un desbalance significativo entre el flujo pulmonar y el sistémico y nuestro enfoque suele ser en el optimizar la función sistólica, el control inotrópico y el volumen intravascular de estos pacientes. Nosotros en Texas Children's Hospital solemos tender a mantener una presión o una tensión arterial mínima que siga manteniendo una perfusión de órganos secundarios óptima y tenemos unos parámetros establecidos, todos conocemos por peso y edad gestacional, días de vida de los niños, pero luego siempre se hace un titulaje en respuesta a cada paciente. Sí, nos guiamos por NIRS, láctico, etcétera. Next. Entonces, generalmente los pacientes que vienen a terapia intensiva de quirófano con un primer estadio palliativo, la mayoría vienen con epinefrina o adrenalina y más o menos algo de milrinona, ¿no? Pues por controlar esas resistencias vasculares sistémicas, como decíamos. Luego, en función de qué presión arterial tengan y cómo sea el grado de optimización de perfusión de órganos secundarios, pues pueden venir con algo de vasopresina o nitroprusiato sódico, ¿no? Dependiendo si están altas o bajas esas resistencias vasculares sistémicas. Solemos intentar mantener las presiones venosas centrales alrededor de 8, 10, quizá hasta 12. Y en base a todo esto, presión venosa central, tensión arterial y otros marcadores de entrega de oxígeno adecuada a los tejidos, pues manejamos esos volúmenes intravasculares, la dosis de inotrópico y el manejo de drogas vasoactivas. Obviamente normotermia y, como había mencionado con antelación, pues una hemoglobina de alrededor de 13 gramos por decilitro. Y yo pienso que esto es como un primer, es una primera vista, un primer vistazo, Juan. No sé si te parece que podamos abrir la conversación. Si hay preguntas, yo creo que se puede hacer un poco más de go deeper en el tema, ¿no? Pero a ver qué nuestros compañeros qué preguntas tienen y qué es lo que les interesa a ellos, ¿no? Excelente resumen, Patricia. Quisiera entonces introducir a Yamile o Mónica. ¿Alguna pregunta desde el punto de vista del manejo del paciente en Latinoamérica? Sabemos que en Latinoamérica las condiciones son diferentes, hay diferentes niveles de altitud. Quisiera saber ustedes qué les parece este manejo que presentamos desde Texas Children's. ¿Alguna pregunta específica? Bueno, buenas noches, doctora Patricia, doctor Ibla y doctora Yamile. Bueno, nosotros realmente manejamos, si es cierto que estamos un poco más altos sobre el nivel del mar, yo quería hacerle a la doctora Patricia algunas preguntas, porque si es cierto que el algoritmo de manejo es muy similar, pues a veces el paciente óptimo no lo tenemos. Patricia, te quisiera preguntar, en tu algoritmo, ¿en qué momento utilizan el óxido nítrico en el paciente hipoxémico posoperado de Normid en etapas tempranas?
La primera respuesta, y lo veremos un poquito luego con el manejo de la ventilación, lo puse ahí cuando preparamos estas diapositivas, Mónica, pero sería la entrega de volumen, sobre todo más importante en aquellos pacientes que tienen fístulas de Blalock-Taussig, ¿no? Pues para mantener la fístula abierta. No obstante, si la impresión es más de resistencias vasculares pulmonares elevadas, pues por la discrepancia entre la capnografía y la PaCO2 en gases, etcétera, no tenemos ningún problema de iniciar el óxido nítrico en el momento que el paciente lo necesite, pues para optimizar esa entrega de oxígeno, como decíamos, y facilitar un gasto cardíaco adecuado. No es frecuente que por lo menos en Texas Children's Hospital nos enfrentemos a la necesidad de utilización de vasodilatadores pulmonares en el periodo temprano postquirúrgico. Todos conocemos el barrido que hace el bypass cardiopulmonar, del óxido nítrico, etcétera, pero lo cierto es que no es algo común. En pacientes que hay una excepción, ¿no? Como con todo, las excepciones de la regla, ¿no? Y, por ejemplo, que estos pacientes que tratamos y que se operan, que han tenido un septo interauricular restringido durante la vida fetal, ¿sí? El primer abordaje que hacemos es intervención fetal, poniendo stents en el septo interauricular, ¿no? La vida fetal. Y cuando esos bebés nacen, normalmente se hace un primer estadio como en 2 etapas, que sería abrir el septo interauricular, pero haciendo un bandaje pulmonar. Se deja el tórax abierto y luego se hace una titulación de cuánto deben estar, ¿cómo se dice? Tighten, cuánto tienes que cerrar el bandaje. Apretar, vale, gracias. Y entonces así es como les manejamos, ¿no? Porque obviamente si abrimos el septo luego tienen riesgo de hiperflujo pulmonar. Pero son los pacientes que si en alguna ocasión vemos resistencias vasculares pulmonares que persisten, ese es el tipo de pacientes, ¿no? Son entonces en los que más estamos con ojo avizor si necesitan óxido nítrico o no. Okay, no sé si perfecto. te respuesta te ayuda a esto o si... Sí, realmente nosotros acá lo usamos, realmente creo que un poco más de lo que tú dices, realmente casi que hace parte como de la rutina del hipoxémico. Pero en ese orden de ideas, te pregunto, ¿a todos los pacientes o a algunos pacientes o con qué criterios hacen angiografía de salida para estar seguros de que el problema es funcional y más no anatómico? A ninguno. La única prueba de imagen que tienen los pacientes antes de salir de quirófano y venir a la terapia es una eco. Perfecto. Yamile, gracias. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora Bastero? Sí, buenas tardes. Doctora, ¿ustedes cómo hacen la medición de la saturación venosa de oxígeno? ¿Tienen catéteres para medición continua o hacen tomas continuas de gases? Tomas seriadas de gases o usan el NIRS como un subrogado de este dato hemodinámico que es bien importante, ¿cierto? Muy importante, sí, Yamile, estoy de acuerdo contigo. En otro tipo de patología, en otro tipo de reparación y en niños más grandes, debido al tamaño de los catéteres, sí hacemos de manera puntual determinación de saturación venosa mixta de forma continua. No en los neonatos, en ninguno. Y como tú bien sabes, en el ventrículo único la medición es más un cálculo de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. No es cierto porque las saturaciones pues, son más bajas. Entonces, por esa razón, seguimos más el surrogate, que es el NIRS, más que la medición en gases por coximetría. Y de hecho hay datos en la literatura que apoyan aquellos pacientes que tienen NIRS cerebrales de 45 o menos tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen unos NIRS cerebrales más altos, sobre todo, realmente en todo el primer estadio temprano y interestadio, ¿no? Pero seguimos NIRS. ¿Y usan NIRS cerebral o
cerebral Los y dos. somático y Los hacen un cálculo como un promedio de ambos para hacer para llevar a hacer el cálculo del gasto cardíaco. No, normalmente no. Nos guiamos más por el cerebral, pero sí tienen los dos. Tenemos tiempo para una otra pregunta. Doctora Guzmán, Mónica, ¿alguna otra pregunta? Aquí en el chat veo que nos hacen una pregunta los compañeros sobre el manejo del volumen. ¿Salen todos con catéter de diálisis de quirófano? ¿La pone el intensivista, la pone anestesia y la utilizan de rutina? Sí, todos salen con catéter de diálisis peritoneal, lo introduce el cirujano en la sala de quirófanos y la razón por la cual utilizamos catéter de diálisis peritoneal no es solo el manejo de volumen, también es el control de citoquinas, porque hay pruebas que también liberan citoquinas y otros factores proinflamatorios. Porque el objetivo, definitivamente en las primeras 8 horas, pero incluso en las primeras 24, 48 horas, no es un balance negativo. Y normalmente acaban todos con balance positivo. Y es todo en función de no solo optimizar ese gasto cardíaco, pero también mantener la patency, la apertura de la fístula. Permeabilidad de la fístula del bladder toxic, ¿sí? Entonces, en absoluto no buscamos balance negativo en las primeras 24 horas. Última pregunta. Comparando con el sano y el Blalock-Tausen, ¿cuál es la proporción de cirugía que hacen ustedes en Texas Children's? Juan, pues yo diría que es 50-50 y es un poco... tenemos algunos criterios, siempre, ya sabes, siempre hay, como hacéis vosotros en Boston Children's, las reuniones de todo el centro del corazón y se discute, se ve bien la eco, la anatomía precisa, porque no todo ventrículo izquierdo hipoplásico es igual, ¿no? Entonces hay ciertos factores, puede ser el tamaño del niño, puede ser el tamaño de, o las coronarias o la insuficiencia de la válvula auriculoventricular, que nos lleven a determinar una u otra, ¿no? Y después la realidad es que depende del del cirujano. Entonces, algunos de nuestros cirujanos, de los cirujanos que hacen neonatal, que no todos lo hacen, unos se sienten más cómodos haciendo sano, otros les va muy bien haciendo BTT shunt, entonces pues es un poco a su criterio, ¿no? Perfecto. Yo creo que tenemos que seguir a nuestro siguiente tema. Si quieres hacer la discusión de nuestro siguiente tema. Muy bien, pues el segundo tema que se había elegido para el día de hoy es el manejo de la ventilación mecánica en las primeras 8 horas posoperatorias. Next, please. Entonces, yo pienso que va a haber muchas diferencias aquí de qué tipo de ventilación utilizamos. Nosotros, en general, nuestro modo de ventilación primero suele ser volumen garantizado con presión limitada. Y normalmente todos los pacientes vienen con esa modalidad de ventilación de quirófano. Lo que solemos hacer es, si tenemos buenos gases, y en cuanto el paciente llega a terapia intensiva se hace un gas arterial. Si está todo bien, se mantienen los mismos parámetros que nuestros colegas de anestesia cardíaca han mantenido durante el tiempo que el bebé ha estado en quirófano. Y luego se hacen ajustes, y los ajustes se hacen para un pH normal y para saturaciones de oxígeno por pulsioximetría alrededor de 80. Entonces, normalmente es el manejo del paciente que va bien, que no hay ningún problema y normalmente pues, el volumen tidal que se suele establecer es alrededor de 8 mililitros por kilo, más o menos, ¿no? Ahora sí, yo creo que lo más importante a comentar y sobre todo por el manejo ventilatorio es cuando te enfrentas en esas primeras 8 horas a un paciente en primer estadio palliativo y está desaturado, ¿no? Entonces, la primera respuesta que tenemos es administración de volumen y el primer susto del que tenemos que sobrepasar, ¿no? ¿Está la fístula abierta o no? Más importante, obviamente, con los blalos toxic que tanto como el sano, ¿no? Entonces, se hace manipulación de la FiO2, se valora la respuesta a la FiO2 y al volumen
Y obviamente si existe una sospecha muy alta de que la fístula se ha tapado, pues se hace bolo de parina, se elevan las resistencias vasculares sistémicas y se llama quirófano para que sea el paciente, para que sea manejado, ¿no? El paciente, si un paciente se para y la sospecha es por fístula taponada, se hace ECMO RCP. Para el rescate del paciente se estabiliza, el día siguiente se lleva a quirófano para resolver la fístula. Afortunadamente no ocurre a menudo, sobre todo en los primeros días. Cuando el paciente univentricular está desaturado, obviamente la primera pregunta también, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es: ¿está desaturado por bajo gasto? Como decía Yamile, la saturación venosa mixta es baja y por lo tanto en la mezcla tenemos un paciente desaturado, o es otro problema, ¿no? ¿Es anatómico? ¿Es la fístula? No, bien. Es desaturación venosa pulmonar, que es muy frecuente, sobre todo habiendo estado en bomba, ¿no? Y si no es eso, pues ¿qué es el gasto, ¿no? Entonces, optimizar volúmenes intravasculares, y lo he dicho con anterioridad, presiones venosas centrales de 8-10 y luego elevación del soporte inotrópico, además de corrección de los niveles de hemoglobina, ¿no? Next, I think there is something else on this slide. Yeah. Y luego otra pregunta que yo creo que es muy importante, ¿no? Es en el ventrículo único el manejo, el balance del flujo pulmonar, flujo sistémico. No tenemos esos problemas normalmente en las primeras 8 horas, pero yo creo que es un problema tan serio a partir de las 24-48 horas que merece quizá la pena mencionar de nuevo, ¿no? Y lo había puesto en manejo hemodinámico, pero simplemente enfatizar en dar prioridad al manejo de las resistencias vasculares sistémicas y no tanto a las resistencias vasculares pulmonares. No obstante, si tenemos que hacer también control de las resistencias vasculares pulmonares o de la ventilación, pues lo que se suele hacer es paralizar al paciente, tomar las riendas de la ventilación del paciente, valorar la buena contractilidad, buen gasto cardíaco con pHs quizá un poco más bajos, por encima de 7.25, 7.25, no solemos bajar más que eso, y bueno, tomar ese control. Nunca hacemos mezclas para dar FiO2 por debajo de 21%. Yo creo que cualquiera que se une a nosotros hoy sabe los riesgos que hay de injuria del sistema nervioso central. Y no sé, yo creo que esto sería así como lo más vista a 10.000 pies y quizá pues comentar algo más según las preguntas que haya, Juan. Perfecto. Doctora Yamile, ¿tienes alguna pregunta en términos del manejo ventilatorio? ¿Cómo hace la ventilación en Medellín? Creo que es más o menos lo que nos contó Patricia. Realmente no es mucha la diferencia. Nos encontramos muy frecuentemente con pacientes que están hipoxémicos en realidad. Y una de las preguntas que creo que es importante abordar es el tema del ECMO. ¿Cuáles son las indicaciones de ECMO? Y si lo ponen electivo, uno se ve muchas veces enfrentado en quirófano en que el paciente tuvo un tiempo de circulación extracorpórea prolongado, es un neonato, bueno, muchas cosas que de pronto lo inclinan a uno a decir vamos para ECMO, pero pues obviamente está aumentando los riesgos perioperatorios y el paciente. Entonces, una pregunta es ¿cuándo poner el ECMO? Y si se pone profiláctico, por decirlo así. Nunca lo hacemos profiláctico, Yamile. Y las indicaciones sin quirófano suelen ser varias, ¿no? Por ejemplo, una, y más que nada porque acabamos de hablar de manejo de ventilación, pues la hipoxemia refractaria en quirófano, ¿no? Y esa sospecha de quizá lo que decía Mónica antes también, esas resistencias vasculares pulmonares elevadas, ¿qué factores asociados hay? Esa sería una. Y otra indicación sería disfunción ventricular, la necesidad de tener adrenalina a dosis elevadas. Y podemos hablar de dosis, pero yo creo que cada uno va a tener un criterio diferente y no seguimos necesariamente score inotrópico para esto, pero y necesidad de más de un presor. Se hace una conversación y se decide, este pinta como que mejor lo soportamos 24-48 horas, vemos cómo va. Entonces, nunca profiláctico, Yamile, pero
definitivamente, si te lo piensas mucho, quizá esté mejor soportado en ECMO durante 24-48 horas que acabar en ECMO RCP. Si por cualquier razón el paciente ha ido bien y desafortunadamente luego tiene un síndrome bajo gasto significativo y las siguientes horas posoperatorias tienes que hacer subida de adrenalina, subida de la vasopresina, calcio y tienes que incrementar el soporte, tienes acidosis láctica, otros datos de inadecuada entrega de oxígeno a los tejidos. Llamamos a nuestros colegas de cirujanos y tenemos una conversación con ellos y se dice, mira, yo creo que este paciente se beneficiaría de tener soporte mecánico y circulatorio. Por esta razón he optimizado todo de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y no parece responder, entonces por seguridad se toma la decisión de canular. Doctora Guzmán, ¿alguna pregunta para la doctora Bastero? Por acá tengo una pregunta un poco más simple, Patricia, y es el uso de relajantes neuromusculares en el neonato. ¿Lo utilizan de rutina, no lo utilizan o qué indicaciones tienen? No lo utilizamos de rutina, salvo el paciente que viene de quirófano con tórax abierto por sangrado significativo. Y no solemos mantener el relajante muscular por más de la primera noche posoperatoria. Luego se hace retirada y se valora la respuesta hemodinámica y la tolerancia hemodinámica del paciente al no estar relajado. Otra excepción en la que consideramos el relajante muscular son en los casos en los que tenemos que tomar las riendas, como decíamos antes, el balance QPQS, ¿no? Pero normalmente esto no nos ocurre en las primeras 8 horas, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. Hay una pregunta de nuestra audiencia. ¿Qué opinas tú del manejo del paciente en que sospechas que hay overcirculation, del manejo de la mezcla hipóxica en el ventilador? Ya lo acabo de comentar, Juan, no. La mezcla hipóxica está ampliamente descrito en la literatura, ¿no? Y el riesgo de injuria cerebral no lo utilizamos. ¿Lo utilizáis en Boston Children's? No. Se retiró esta práctica hace muchos años, sí. Otra pregunta que tengo yo desde el punto de vista del manejo ventilatorio, ¿cuál es la proporción de pacientes que salen de esa área de cirugía con el pecho abierto? ¿Y cuál es el protocolo para manejar ese paciente con el pecho abierto comparado con el paciente que de pronto raramente viene con el pecho cerrado? Yo te diría que alrededor de un 50%, 60% vienen con el tórax abierto. El criterio, uno de los criterios ampliamente para todos es el paciente que, ¿sabes? Como decimos aquí, es oozing, como el que sangra, como tiene mucha facilidad para el sangrado. Eso yo creo que de manera general en todos nuestros cirujanos lo traen a terapia con el tórax abierto. Otro caso es cuando, por lo que sea, han tenido un tiempo de bomba un poco más prolongado, les da la sensación de que aunque el paciente ahora mismo no necesita mucho soporte inotrópico y presor, vamos a ver cómo van. Entonces yo creo que sí, un 60% vienen con el tórax abierto. Y eso suele ser el criterio en general. En algún caso es decisión personal del cirujano, pero suele ser más la impresión que se tiene de cómo salen de bomba y cómo han sangrado, los determinantes clave para decidir dejarlo con el tórax abierto. Y normalmente se cierra en 24 horas. Gracias. Otra pregunta de nuestra audiencia es, ¿qué opinas tú del manejo del paciente con PEEP después del Norwood Operation? ¿Con PEEP, PEP? Sí. Presión positiva. Sí, a ver, la PEP estándar, nosotros que vivimos, voy a decir a nivel del mar, pero yo creo que Houston está por debajo del nivel del mar, porque esto está creado encima de un swamp, ¿no? Pero bueno, es 5. Nuestro estándar, así sin pensárnoslo, es 5, ¿sí? Cuando tenemos problemas de QPQS, flujo pulmonar, flujo sistémico, sí lo subimos. Y obviamente también lo incrementamos cuando el paciente tiene atelectasias, etcétera, para llegar a capacidad residual funcional y hacer un buen reclutamiento del pulmón, porque como todos sabemos,
El mejor amigo de una resistencia vascular pulmonar adecuada es un buen reclutamiento del pulmón, ¿no? Entonces, pero cuando hay excesivo flujo pulmonar, sí lo subimos, 7, 8. Y es cuando también nos paralizamos. Normalmente no nos pasan las primeras 8 horas, de todas maneras, Juan, suele ser más tarde. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Mónica, Yamile, ¿tienes alguna otra pregunta? De otra manera, quisiera preguntarte... Dime. Sí, el tema del balance negativo. Uno generalmente sale de cirugía y entrega al paciente con balances positivos y veo, pues quisiera como que nos ampliaras esto, ¿cuándo empiezan? ¿Cuáles son las indicaciones y cómo lo hacen de lograr esos balances negativos? Pues todos estos pacientes vienen con catéter de diálisis peritoneal. En función del estadio de la situación hemodinámica del paciente, empezamos a hacer el ciclado en las primeras 4 horas, 4 horas posoperatorias y vemos cómo lo toleran, porque no todos los pacientes toleran bien el ciclado, ¿no? Pero el objetivo nunca es balance negativo en las primeras 24 horas, nunca. Estos pacientes acaban siempre con balance positivo y sobre todo los que tienen la lactosis. Entonces, si la diálisis peritoneal me está generando balances muy negativos, la pongo a drenaje y no ciclo, simplemente la dejo a derivación, se dice, pues a drainage, y manejo el volumen intravascular pues para optimizar gasto cardíaco. Patricia, yo tengo una pregunta para ti como interesante y es, cuando deciden iniciar la terapia ECMO, si lo llevan a ECMO, uno, van siempre a cateterismo y en ECMO la fístula BT deciden pinzarla o la dejan sin pinzar. ¿Qué hacen ustedes? Te voy a responder la segunda parte primero. Ok. Sí. En ECMO con blaloctosi, de hecho los estudios vienen de Juan y sus colegas, ¿no? De Boston Children's. Los resultados son peores cuando la cierras. Y son las prácticas que se hacían en los 90, ¿no? Y por eso normalmente llegamos en un punto a decir, bueno, son los pacientes en ventrículo único primer estadio candidatos a ECMO, ¿no? Porque los resultados eran malos. Obviamente los resultados en ECMO para primer estadio paliativo de ventrículo izquierdo único, los resultados son clave dependiendo también qué es lo que te ha llevado al ECMO. Por ejemplo, si lo que te ha llevado a ECMO es hipoxia, pues puede ser por resistencias vasculares pulmonares o porque la fístula se ha tapado, los resultados son mucho mejores. ¿Por qué? Porque si son resistencias vasculares pulmonares, infección pulmonar, lo que sea, desaturación venosa pulmonar, eso lo puedes solucionar. Si es la fístula, lo puedes solucionar de forma quirúrgica. Ahora bien, si lo que te ha llevado a ECMO es bajo gasto por disfunción ventricular, si es simplemente un ventrículo aturdido, pues por la técnica de cardioplegia, pues porque ha sido un caso más complicado y la bomba es más larga, etcétera, etcétera. Ahí los resultados son un poco peores comparados con el grupo de hipoxia, ¿no? Y porque depende de pues, cómo de bien se va a mejorar esa función miocárdica. Un ventrículo aturdido y estos niños que, los pocos casos o los casos que vengan en ECMO central de quirófano, normalmente salen en 24-48 horas de ECMO. Entonces, a no ser, y ahora te contesto a la primera parte, entonces, a no ser que de quirófano y el grupo que, o sea, los cirujanos del grupo que está manejando el paciente de quirófano diga, pues no sé, las coronarias y tal, no les llevamos a CAT seguido. Okay. Y probablemente esto tenga meat, ¿no? Carne para discusión, pero normalmente se hace por ventrículo izquierdo aturdido. Como tú sabes bien, miocardio tiene 24, 48, 72 horas de recuperación, ¿no? Y entonces, a no ser que tengamos algún dato específico, la disfunción ventricular es segmentaria o veo cambios segmentarios en el ST, etcétera, que nos haga sospechar que haya algo coronario, no les llevamos a CATE. No obstante, si no salen, no son capaces de salir de ECMO en 48-72 horas, es cuando, ok, ¿qué nos hemos perdido? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a investigar más.
por qué es que el paciente no puede salir del soporte, ¿sí? Y lo cierto es que a lo mejor, el día de mañana todos, en vez de hacer solo eco como valoración del resultado de la cirugía, añadimos otras pruebas, ¿no? Hay muchos datos en la literatura que nos dicen que el TEE o el eco transesofágico o el epicárdico como prueba única de imagen no son necesariamente ideales, ¿no? Y que muchas veces nos perdemos otras lesiones residuales que podrían ser diagnosticadas con otras pruebas de imagen. Pero hoy por hoy en nuestro centro lo que hacemos es eco, hablamos con quirófano, con los cirujanos, y en función de cómo se han visto las cosas, tienes sospecha de injuria coronaria, entonces sí, directo a CATE. Si no, y están en ECMO y la sospecha es simplemente un ventrículo aturdido, es cuando no puedo sacarlo en esas 24-72 horas, cuando empezamos a hacer decisión. Y a veces es CATE, pues porque puedes hacer CATE y puede ser diagnóstico terapéutico, pero puede ser un CTA, un angiotac, ¿no? Depende. Okay, La última pregunta de este tema es, si ya decides que el paciente está en bajo gasto por disfunción ventricular, ¿tienes algún protocolo, tienes algún concepto? ¿Cómo manejas ese paciente que está hipotenso, hipóxico y sospechas que no es necesariamente coronario, pero es un bajo gasto por todo lo que tú comentas? Sí. Pues un poquito lo mismo que comentábamos antes, Juan, porque sería optimización de los sinotrópicos, escalada de la adrenalina o EPI, como le llamamos aquí, vasopresina, calcio en infusión, lo utilizamos bastante en nuestro centro porque son neonatos y al final el miocardio del neonato es bastante dependiente de calcio, a diferencia de otras edades, ¿no? Y pues ver hasta qué punto lo podemos... responden a la optimización de volumen intravascular y a la subida de inotrópicos y presores. Y si esto no ocurre, si no ves una buena respuesta, cuando tienes la experiencia de este no está respondiendo como debe, es cuando llamamos para canular en ECMO. Exactamente. Yo creo que tenemos tiempo ahora para seguir a nuestro último tema. Si quieres hacer la introducción del tercer tema, Patricia. Sí, vamos a hablar de anticoagulación y transfusión, ¿no? Next slide, please. Thank you. Entonces, quiero ver, igual lo separamos, si os parece bien, porque yo pienso que al final el tema de hoy son las primeras 8 horas, ¿no? Entonces, normalmente la preocupación mayor nuestra es sangrado excesivo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué consideramos nosotros sangrado excesivo, qué pruebas de estudio hacemos, cuáles son nuestros productos sanguíneos de entrega en primera, segunda y tercera línea. Y pues cuando llamamos a los colegas de cirugía les decimos, esto parece sangrado quirúrgico, por favor, hacer una exploración, ¿no? Entonces yo pienso que lo muy importante es los datos que recibes en ese huddle, en esa reunión donde cuando el paciente viene de quirófano a terapia intensiva, todos los cirujanos, los anestesistas, y los intensivistas y enfermería de intensivos, todos nos juntamos. Se estabiliza el paciente, le ponemos en nuestro ventilador, en nuestro monitor, se ve que las sondas pleurales están abiertas, están drenando bien, el paciente está estable. Entonces, ahora empezamos ese pase de información, ¿no? Entonces, yo creo que recopilar datos en ese momento es clave. ¿Cuántos productos sanguíneos le han tenido que dar? ¿Le han tenido que dar solo protamina y ha servido bien? ¿Han tenido que dar protamina, Kcentra, factor 7, factor 7, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo era ese sangrado? ¿A qué respondía ese sangrado? ¿Cuánto les ha costado? ¿No? Y luego, eso yo creo que es muy importante. Y es importante no solo para saber el manejo en esas primeras 8 horas, pero también son datos importantes para nosotros conocer el tema del que hablamos después de inicio de anticoagulación, ¿sí? Entonces, lo que solemos hacer de forma estándar cuando el paciente llega a la unidad de terapia intensiva es un hemograma, pruebas de coagulación. Y normalmente no hacemos nada más. El ACT último lo han mirado en quirófano y lo han corregido en quirófano. Y lo mismo con un Rotem. No obstante, si el paciente empieza... Perdón. Si el paciente empieza a sangrar,
es cuando hacemos una nueva valoración de todos estos factores. La primera línea de respuesta ante un sangrado es plaquetas, porque independientemente del nivel de plaquetas que hayamos tenido, lo que nos tiene que preocupar es la disfunción plaquetaria, ¿no? Entonces, si un paciente está teniendo un sangrado excesivo, primero plaquetas, después crioprecipitados y luego ya con las pruebas se decide plasma fresco, tengo que corregir protamina, tengo que dar otros, ¿no? Y eso sería como nuestra línea de actuación. Lo que consideramos en nuestro centro un sangrado quirúrgico, cuando llamamos a cirugía, es cuando sangran más de 2 mililitros kilo hora. Y muchas veces tienen un poco más de 2 mililitros kilo hora en la primera hora, las primeras 2 horas, y pues lo manejamos pues con plaquetas, valoramos el resto de los niveles de coagulación en sangre, pero si continúa definitivamente es una llamada y nuestros colegas cirujanos vienen y hacen una exploración, ¿no? Y ver que no haya un sangrado que tenga que ser resuelto de forma quirúrgica, ¿no? Y mientras hacen eso, obviamente seguimos trabajando en estar seguros que si existe coagulopatía, pues que la hemos corregido. Y en este momento definitivamente utilizamos Rotem porque nos ayuda a decidir, sigo con mi plaquetas crío precipitado, etcétera, etcétera, o me tengo que saltar eso y claramente necesito este otro factor que es lo que está alterado, ¿no? Entonces es como nuestra forma de afrontar ese sangrado quirúrgico. Luego, anticoagulación, ¿no? Obviamente el paciente no está sangrando, solemos valorarlo durante las primeras 4 o 6 horas posquirúrgicas, más 6 para ser sincera, a no ser que realmente no tenga nada de sangrado. Entonces empezamos con heparina a 10 unidades kilo hora y no la titulamos. Eso es nuestro mantenimiento de heparina. En estos pacientes, y aunque hoy estamos hablando solo de las primeras 8 horas, pero es un tema importante quizá a discutir, es si tienen un buen nivel plaquetar y el paciente no sangra, realmente iniciamos aspirina pasadas en las primeras 24 horas, o entre las 24 y 48 horas posquirúrgicas. A todos los pacientes con una tercera dosis de aspirina, lo que les hacemos es un test de respuesta a la aspirina. A los que no son respondedores se les da 2 dosis un día y se vuelve a valorar esa respuesta. Si siguen sin ser respondedores, eso se complica, normalmente añadimos un segundo agente y solemos consultar también con el servicio de hematología que nos ayude al manejo de esos pacientes. Next, please. Y está un poco pequeñito y no sé si se ve muy bien, pero simplemente era para compartirles nuestro algoritmo de manejo de la anticoagulación en el ventrículo único. Y pues es más o menos lo que les he contado, pero puesto un poco más bonito. Y eso es todo lo que tengo de momento, Juan. No sé si quieres... Todos estos algoritmos y guías, protocolos y tal de los que estoy hablando los tenemos en un libro que hemos escrito en Texas Children's Hospital y está traducido al español. No sé si quieres que comparta el link o no. Más que nada me da pena porque está bien pequeño lo que he puesto. No sé si se lee bien. Al final del seminario habrá un comentario y le pedimos a la audiencia que revise el link y podemos añadir esta información para que todos los que han participado tengan acceso a todo el libro en general. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Doctora Yamile, ¿tienes alguna pregunta con este tema tan difícil y tan challenging que es el balance entre el sangrado y la anticoagulación? ¿Cómo lo manejas en Colombia? Sí, nosotros generalmente lo que hacemos es que cuando estamos calentando a 34 grados más o menos, hacemos un recuento de plaquetas y fibrinógeno y con eso ya vamos mirando más o menos qué es lo que vamos necesitando post protamina.
tratamos de corregir la coagulopatía, por decirlo así, antes de la protamina, ¿me entiendes? O sea, si el paciente requiere plaquetas, lo hacemos durante la ultrafiltración modificada, lo mismo que el crioprecipitado. No tenemos acceso al fibrinogen, concentrado de fibrinogen, que es una de las preguntas que te quiero hacer, porque pues aquí es bastante costoso, pero quisiera saber qué experiencia tienen y qué nos recomiendan. ¿Está bien seguir con el crioprecipitado o seguimos o miramos a ver la posibilidad de usar el fibrinógeno cuando tengamos la posibilidad de pagarlo, ¿cierto? Yamile, hacemos un poco lo mismo. Yo estaba más hablando de lo que hacemos en terapia intensiva. En quirófano siguen las mismas pautas que comentas tú. Y seguimos utilizando, en terapia intensiva, seguimos utilizando primero crioprecipitado. Y ningún problema. Entonces, yo creo que es valorar coste-beneficio, ¿no? No tenemos problemas utilizando crio. Y tengo otra pregunta. Cuando se habla de introducción de, entre comillas, nuevas tecnologías a nuestros países, uno debe de realmente convencer a los administrativos de por qué tener tales pruebas. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que las pruebas viscoelásticas, el Rotem o el TEC, tienen alguna ventaja sobre las pruebas convencionales para el manejo de la coagulopatía en el posoperatorio de estos pacientes? Sí. La decisión de pasar del TEG al Rotem es más de nuestro equipo de hematología y medicina de transfusión. Tenemos una relación muy estrecha con ellos, iniciada por nuestro equipo de ECMO, son parte del equipo de ECMO, porque obviamente son los expertos en coagulación y yo agradezco mucho que sepan ellos y que nos ayuden porque es bien complicado, ¿sí? Pero para nosotros a pie de cama sí que nos ayuda, porque te encuentras a veces en situaciones donde, ¿sabes? Das plaquetas, das crío, das tal y no respondes. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿No? ¿Qué hay de más? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y entonces el Rotem nos ayuda a entender un poquito mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Y tomar decisiones como, por ejemplo, más allá de parar la heparina, ¿no? Tengo que dar concentrado, tengo que dar con Kcentra, tengo que hacer un factor 7, antes de tomar esas decisiones yo creo que hay que entender bien la cascada de la coagulación y cómo el paciente, en qué situación se encuentra el paciente, porque no son decisiones que tomamos a la ligera, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del riesgo de hacer una oclusión de una fístula o de un conducto ventrículo pulmonar. Mónica, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Patricia, yo te quería preguntar, cuando deciden hacer transfusión de glóbulos rojos, ¿qué tipo de derivado utilizan? ¿Sangre total, sangre reconstituida, leucorreducidos, irradiados? ¿Y cómo les va? Es PRBC, so packet red cells o glóbulos rojos. La decisión de si es irradiada o si es leucorreducida depende de la edad del paciente y de su situación inmunológica. Okay. Entonces, pero siempre cuando lo solicitamos, en nuestra orden médica ponemos para niños menor de 3 meses, ¿no? En esta población. Entonces hacen leucorreducido, pero no necesariamente lo irradian. Perfecto, gracias. Entonces, hay otros pacientes que sí necesitan irradiado, etcétera. Entonces son diferentes opciones. Perfecto, gracias, Patricia. En general es simplemente red cells. Una pregunta de la audiencia. ¿Manejas al paciente con VT shunt diferente en términos de anticoagulación comparado con el paciente que llega a sala de cuidado intensivo con sano? Normalmente al principio no, Juan, y no cuando estamos hablando de estas primeras 8 horas. No obstante, se tiene menos miedo a parar la anticoagulación en un paciente con sano que en un paciente con fístula, ¿sí? Y entonces, aunque en realidad el manejo en las primeras 8 horas no es diferente, la realidad es que el riesgo es distinto, entonces la toma de decisiones es un poco distinta en ese sentido también, ¿no? Otra pregunta. Es miedo quitar anticoagulación en sano que en VTT shunt. ¿Hay manejo de transfusión de glóbulos rojos utilizando el cell saver o la recuperación de sangre intraoperatoria? ¿Cómo haces ese manejo allá?
Sí, si vienen de quirófano que tienen algo de cell saver, lo solemos dar, por ejemplo, si necesitan volumen, no solo para corrección de niveles de hemoglobina, pero muchas veces para volumen también. Pues al final es sangre suya, han estado expuestos, ¿no? Una cosa que solemos hacer que quizás sea interesante compartir es cuando les hacemos transfusión a estos bebés en ventrículo único, son tan pequeños, a veces no quieres dar mucho volumen de golpe, y no me refiero solo a las primeras 8 horas. Muchas veces cuando queremos hacer una corrección de hemoglobina para optimizar entrega de oxígeno a los tejidos, lo que hacemos es pedir 15 mililitros por kilo y luego hablamos con el banco de sangre que nos lo separen en 2 alícuotas, de tal manera que yo al paciente le expongo solo a un donante. Yo creo que es importante, pues por riesgos que todos conocemos, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el manejo del el plasma? ¿Hace reconstitución de plasma o generalmente la transfusión de plaquetas es suficiente para reconstruir el fibrinógeno? Hacemos crío para el fibrinógeno, crío precipitado, y luego el plasma fresco congelado sería la tercera línea. Aunque hay un poquito de las plaquetas también. ¿Alguna otra pregunta, Yamile? Sí, dime. Usan concentrados de factores. Hay grupos que usan, por ejemplo, el complejo protrombínico en pacientes de alto riesgo de sangrado, por ejemplo, estos casos de Norwood, una dosis de 10, 20 por kilo profiláctico después de la protamina. ¿Ustedes lo hacen o no? Si sangran mucho intraoperatorio, en el quirófano sí se suele hacer, pero la protamina es la de primera elección, obviamente, porque han estado expuestos a heparina. Y fuera de ese quirófano, también con sangrados masivos, tenemos un algoritmo de massive transfusion, de transfusión masiva. Entonces hay diferentes pasos a seguir según ese sangrado, ¿sí? Sí, sí los utilizamos, pero no es la primera línea de intervención. ¿Alguna otra pregunta, Mónica? Tenemos tiempo para última pregunta. Tú tienes la última pregunta. Bueno, Patricia, te quería preguntar, es un poquito como una mezcla de las 3 ítems anteriores. ¿Cuándo están escogiendo ustedes al paciente para llevar a fístula o al Norwood, digámoslo así, o al híbrido? ¿Lo hacen por protocolo con ciertas estrategias o cómo lo están haciendo? No tenemos un protocolo escrito, pero lo cierto es que todos los casos, da igual que sean de ventrículo único, que sean una CIB, todos los casos son discutidos en el centro corazón, en las sesiones que tenemos de discusión quirúrgica. Tenemos varias a la semana. Y en estas participan cardiología, cirugía cardiovascular, anestesia y intensivos, todos. Okay. Entonces, las decisiones se toman después de haber valorado todas las pruebas de imagen en los datos que llevan acompañados del paciente, no solo el tipo de específico de anatomía de ese ventrículo único, ¿no? Sino también el peso, la prematuridad, etcétera, etcétera, ¿no? O comorbididades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te puedo decir que pues, si indagas un poquito, pues los niños que son de 2 kilos, alrededor de los 2 kilos o justo por encima de los 2 kilos, se suele hacer un híbrido con 2 kilos, 2 kilos y medio normalmente. 2 kilos y medio a veces sí se les hace ya el Norwood, pero ahí está el límite, ¿no? Pues tiendes más a hacer híbrido. Pacientes que tienen alta sospecha de tener comorbididades que afectarían significativamente a su esperanza de vida, se hace primero un híbrido antes de meterles en un Norwood. Por ejemplo, ahora mismo teníamos una niña que tiene sospecha de atresia biliar, por ejemplo. Otros casos podrían ser, como decíamos, la anatomía de las coronarias o la sospecha de que la coronaria que las coronarias haya algún problema. Entonces, en esos, por ejemplo, les daríamos prioridad a un sano que a un VTT shunt. Y luego, entre sano y VTT shunt, aparte de las coronarias, normalmente es más con lo que se siente más cómodo el cirujano. Y al final yo creo que para mí personalmente es lo más importante porque quieres que salga bien, ¿no? Entonces, si esa persona lo va a hacer muy bien haciendo un sano,
pues dame un sano que lo manejo, y si esa persona va a hacer mejor un BTT shunt, pues me das un BTT shunt que también sabemos manejarlo, ¿no? Entonces, entre sano y BTT shunt, ya decía, hacemos como mitad y mitad, y depende mucho del cirujano, a no ser que haya problemas de coronarias. El híbrido lo hacemos más con esos otros más complejos que te comentaba. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en la unidad una niña que tenía septo interauricular íntegro, y en la vida fetal se le hizo intervención poniéndole 2 stents, y pues cuando nació a esa niña tenía un gradiente a través del stent interauricular de 11. Sí, entonces obviamente todavía estaba bien elevado, hipertensión aurícula izquierda, etc. Entonces se le hizo un híbrido, se le llevó a abrirle el septo y se le pusieron bandaje bilateral en las pulmonares. Se dejó el tórax abierto, se les dejó en alprostadil y luego se hizo titulación de los bandajes, ¿no? Y pues la extubamos y la hemos manejado pues viendo cómo estaban sus resistencias vasculares pulmonares, cómo estaba ella respondiendo, y ha respondido muy bien, y hace 4 días se le hizo un Norwood. Okay. Con Norwood... creo que fue Norwood BTT Shunt esta. Ahora no me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de nuestra sesión. Yo quisiera realmente agradecer mucho la participación de Patricia. Te agradezco muchísimo tu experiencia, tu dedicación con este servicio de webinar. Yamile, muchísimas gracias por participar y tus preguntas y tu experiencia en Colombia. Lo mismo para ti, Mónica. Queremos darle las gracias también a todos los que han participado de América Latina por su soporte. Toda la información que esta grabación va a estar presente mañana. Quisiéramos pedirles el favor de que antes de cerrar este webinar, que nos den una evaluación. Se toma 1 minuto nomás, saca tu teléfono celular y danos una evaluación de este servicio. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna recomendación, si tienes algún tema que te interesa que nosotros podemos discutir, podemos encontrar los expertos en los Estados Unidos y su correlación con la aplicación clínica en América Latina. De tal manera que muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto y esperamos disfrutar otra taza de café con el experto en la próxima ocasión. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Juan, muchas gracias. Chao.